¿Alguna vez esa sensación de estar como corriendo en una rueda de hámster? Intentando mejorar. Se lucha, ¿no? Por cambiar, por ser, no sé, una mejor versión de uno misma, pero a veces parece que el progreso es mínimo o que una retrocede muy fácil. Es algo bastante común, creo yo. Llega un punto en que una se pregunta si un cambio real, duradero, es siquiera posible. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en esa cuestión, pero desde una perspectiva teológica específica. Vamos a hacer una exploración a fondo del concepto de santificación, tal como lo presentan varias fuentes cristianas importantes. O sea, ¿qué implica realmente vivir una vida de arrepentimiento continuo y fe constante en Dios según estos textos? Exacto. Y las ideas que vamos a estar analizando hoy provienen de una selección de escritos bastante influyentes. Hablamos de teólogos y consejeros como Sinclair Ferguson, el puritano John Owen, que es un clásico, también Paul David Tripp, Timothy Lane, Jerry Bridges y Heath Lambert. Son autores que, bueno, se han enfocado mucho en la teología, sí, pero también en la consejería bíblica y en cómo se vive la fe en el día a día, ¿no? En lo práctico. Y nuestra meta aquí, bueno, es desentrañar qué entienden estos autores por santificación, cómo interactúan el arrepentimiento y la fe cotidianamente en este proceso, y por qué insisten tanto en que es algo que dura, pues, toda la vida. Queremos extraer las ideas más potentes, quizás hasta las más sorprendentes, de estas perspectivas. Así que, empecemos por el principio. ¿Cómo definen la santificación estas fuentes? Según lo que leemos, la presentan de dos maneras clave, diría yo. Por un lado, la describen como un evento único, algo que pasa en la conversión. Somos declarados santos, apartados para Dios. Es como una posición, ¿no? Una santificación definitiva. Pero luego, y aquí es donde se centra gran parte de la discusión práctica, me parece, hablan de una santificación progresiva. O sea, un proceso. Un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Implica una separación gradual del pecado y una consagración creciente a Dios. Está arraigada en la gracia soberana y en la elección amorosa de Dios. Todo descansa sobre nuestra unión con Cristo, una unión que es posible por su vida perfecta, su muerte, su resurrección. Y como señalan Tripp, Lane, Owen, Lambert, no se trata nada más de ajustar comportamientos por fuera. Es una transformación del corazón, algo interno, profundo, y es una obra impulsada y capacitada por el Espíritu Santo. Entendido. Entonces, somos apartados para Dios por su gracia, por un lado. Y estamos en este camino de transformación interna gracias al Espíritu. Ajá. Pero aquí surge esa tensión que mencionaba al principio, ¿no? Esa lucha que se siente tan real. Aunque se nos llama nuevas creaciones, estos autores son muy claros. El pecado no se va del todo en esta vida. Sigue ahí. Incisivo en esto. Él acuñó el término mortificación. Suena fuerte, ¿verdad? Sí, suena intenso. Básicamente, se refiere a la tarea diaria esencial de hacer morir, de debilitar activamente el pecado que todavía vive en nosotros. Porque según Owen, si no se le combate, pues sigue vivo y coleando, y produciendo malos frutos. Me recuerda mucho esa famosa frase de Lutero, simul justus et peccator. Justo esa. Somos justos y pecadores. Al mismo tiempo, es la paradoja del creyente. Exacto. Y la pregunta obvia es, bueno, ¿y por qué persiste esta batalla? ¿Por qué no se acaba? Ferguson y otros nos recuerdan el contexto en el que vivimos. Un mundo caído, marcado por el pecado, y habitamos cuerpos que aún llevan esa inclinación heredada. Hay una guerra interna constante, lo que las Escrituras llaman la lucha entre la carne, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, y el Espíritu Santo que habita en el creyente. Es una tensión real. Y el pecado, como subraya Ferguson, no es una imperfección superficial, no es un detallito, es una distorsión profunda, una hostilidad que está arraigada contra Dios mismo. Esta realidad que es ineludible, del pecado que permanece, es la que convierte al arrepentimiento en algo más que un acto inicial. Lo hace un componente continuo, un estilo de vida, diría yo. Hablemos más de eso entonces. El arrepentimiento como estilo de vida me parece clave. No es solo el lo siento del principio, cuando una empieza la fe. Estos textos lo pintan como una parte vital,
continua de la santificación. Implica, como explica Heath Lambert, una confesión de pecados específica. Eso me llamó la atención. No basta con un perdón por todo lo malo, así en general. Hay que nombrar las faltas concretas. Ser concretos. Y no solo ante Dios, a veces también ante otros cuando nuestro pecado les ha dañado o cuando necesitamos, apoyo para cambiar, rendir cuentas, ¿no? Claro, la comunidad es importante ahí. Hay una parábola de Jesús, la del siervo que no perdona. Está en Mateo 18. Golpea fuerte en este punto. A un hombre se le perdona una deuda astronómica, impagable. Y al ratito sale y exige con violencia a un compañero una deuda minúscula. La lección implícita es potente, ¿no? Haber experimentado la inmensa misericordia de Dios debería cambiarnos, debería hacernos personas misericordiosas, listas para perdonar. Totalmente. Y Tripp y Lane describen las características de un arrepentimiento que de verdad transforma. Dicen que es específico e inteligente. O sea, no es vago ni puramente emocional. Requiere un autoexamen honesto para ir más allá de las acciones pecaminosas que se ven a simple vista y descubrir lo que ellos llaman los ídolos del corazón. Y aquí la cosa se pone interesante. Ah, los ídolos del corazón. Sí, he leído sobre eso. Claro, porque estos ídolos no suelen ser cosas malas en sí mismas. Pueden ser el deseo de respeto, de control, de éxito, de comodidad, relaciones significativas incluso. Pero se convierten en ídolos cuando los elevamos, consciente o inconscientemente, por encima de Dios. Cuando se vuelven la fuente última de nuestra seguridad, o nuestra identidad, o nuestra felicidad. Dan el ejemplo de un hombre, Joe, creo que le llaman, cuyo ídolo del control y el respeto alimentaba su ira crónica. El arrepentimiento genuino implica volverse de esos ídolos hacia la suficiencia y la misericordia de Cristo. Es un giro completo. Y como recalcan Owen y Tripp, no es solo llegar a conclusiones racionales en la cabeza, implica sentir el peso del pecado, desarrollar un odio hacia él y un aborrecimiento de nuestra propia complicidad en lugar de andar fabricando excusas. Tiene todo el sentido. Si el pecado sigue ahí, el arrepentimiento tiene que ser constante. Ok, pero parece que falta una pieza en este rompecabezas. ¿Dónde encaja la fe en esta lucha diaria? ¿Es solo creer que Dios existe y nos perdona al principio? Porque las fuentes la describen también como algo continuo, como una confianza y dependencia constantes en Dios. Exacto. La fe no es solo el ticket de entrada, para nada. Es el motor y es el combustible para todo el viaje. Ferguson la llama el medio por el cual estamos unidos a Cristo, y vivimos la vida cristiana. Owen lo dice de forma muy directa, muy gráfica. Hay que poner la fe en Cristo para que mate nuestro pecado. ¡Qué frase! Sí, es potente. Reconoce que no tenemos el poder en nosotros mismos. Cero. Y esta confianza se vuelve especialmente crítica, claro, en medio del sufrimiento o de la prueba. Tanto Lambert como Jerry Bridges insisten mucho en la importancia de confiar activamente, no solo en el poder de Dios, sino también en su amor y en su bondad soberanos, incluso cuando no entendemos nada de lo que está pasando. Bridges, en su libro Trusting God, Confiando en Dios, comparte una experiencia personal muy dura y cuenta cómo encontró ancla al aferrarse a la verdad de la soberanía de Dios, creyendo que Él seguía el control y tenía propósitos buenos, aunque las circunstancias parecieran un caos total. Eso de poner la fe en Cristo para que mate nuestro pecado es una idea muy poderosa. Sugiere una acción, ¿no? Una dependencia activa. No es pasividad. ¿Cómo opera esa fe en la práctica de la santificación entonces, según estos autores? Opera de múltiples maneras, la verdad. Tripp y Lane explican que es por fe que accedemos a los inmensos recursos espirituales que ya son nuestros en Cristo. Están disponibles. Lambert y Bridges, citando un pasaje clave, 2 Corintios 3:18, hablan de ser transformados mientras contemplamos la gloria del Señor. Contemplar su gloria. Sí. ¿Y qué significa eso? Pues fijar nuestra atención, nuestra mente y corazón en quién es Cristo, en su carácter, en su obra. Meditar en eso. La fe, entonces, no es pasividad resignada, es activa, es dinámica, como Tripp ilustra usando el Salmo 88, que es un salmo muy oscuro, muy duro. La fe genuina corre hacia Dios, incluso en medio de la confusión y el dolor. En lugar de huir o de culparle, va hacia Él. Implica un reconocimiento constante de nuestra propia insuficiencia para cambiar y una dependencia deliberada, activa.
en el poder del Espíritu Santo. Owen y Bridges son muy enfáticos en esto. El esfuerzo propio, la pura fuerza de voluntad, está destinada al fracaso. No funciona a largo plazo. Y una práctica vital que fluye de esta dependencia es lo que Bridges popularizó como predicarnos el Evangelio a nosotros mismos cada día. Ah, sí, eso lo he escuchado. Elaine, calor, espinas, cruz, fruto. Ayuda como a visualizar el proceso. Sí, es muy gráfico. El calor son las presiones de la vida, ¿no? Problemas, relaciones difíciles, estrés, lo que sea. Las espinas son nuestras respuestas pecaminosas que ese calor saca a la luz. Ira, miedo, autocompasión. Y es clave entender que el calor no causa las espinas, solo las revela. Muestra lo que ya estaba en el corazón. Exacto, las expone. Idealmente, esta revelación nos lleva a la cruz, a reconocer nuestra necesidad, a arrepentirnos y aferrarnos a Cristo por fe. Pura dependencia. Y es desde esa dependencia en la cruz, no desde el esfuerzo propio, que brota el verdadero cambio interior, el buen fruto. Amor, paciencia, gozo. También hablan de los medios de gracia. Leer la Biblia, orar, la comunidad cristiana como herramientas cruciales, pero advierten contra verlos como fines en sí mismos o como una fórmula mágica. No. Correcto. No son talismanes. Y algo que resaltan mucho es la comunidad. La iglesia local es el contexto diseñado por Dios para que este proceso de cambio y crecimiento ocurra, no en aislamiento. Definitivamente. Y volviendo a Owen y su concepto de mortificación, él no se queda solo en la teoría, ¿eh? Ofrece pasos muy concretos, casi como un manual de estrategia contra el pecado que llevamos dentro. Sugiere cosas como debilitar el pecado atacándolo constantemente, o sea, no darle tregua, aprender a diagnosticar sus síntomas. Está muy arraigado. El corazón lo justifica en secreto, nos vence a menudo. Solo lo combatimos por miedo al castigo y no por amor a Dios. Hay que analizar eso. Es como conocer al enemigo. Exacto. Meditar profundamente en su culpa, su peligro inherente y su maldad. O sea, cómo ofende a Dios, cómo entristece al Espíritu Santo. Cultivar un deseo genuino de ser liberado de su poder, anhelarlo. Conocernos a nosotros mismos, nuestras debilidades y tendencias particulares. Cada uno tiene las suyas. Evitar proactivamente las situaciones que sabemos que nos tientan. Ser estratégicos. Y, crucialmente, reaccionar de inmediato contra los primeros pensamientos o impulsos pecaminosos. No dejar que se instalen, cortarlos de raíz. Suena a un trabajo constante. Lo es. Y a todo esto, Bridges y Tripp añaden la necesidad vital de renovar nuestra mente continuamente con las verdades de la Escritura, llenarla de verdad. Y Bridges también habla de la importancia de vivir conscientemente bajo la autoridad de Dios en todas las esferas: familia, trabajo, iglesia, incluso el gobierno. Y ya que mencionamos la escritura, vale la pena notar que autores como Lambert, desde la perspectiva de la consejería bíblica, defienden firmemente su suficiencia. Argumentan que la palabra de Dios provee la sabiduría y la guía necesarias para abordar los problemas más profundos del corazón humano, no solo cuestiones superficiales. Absolutamente. Y no podemos cerrar esta exploración sin subrayar el rol, yo diría, absolutamente central e indispensable, del Espíritu Santo en todo el proceso de santificación. Todas estas fuentes, todas, convergen aquí de manera inequívoca. Es fundamental. Es el Espíritu quien inspiró las Escrituras. Es Él quien ilumina la mente del creyente para entenderlas y aplicarlas personalmente. Es Él quien da el poder sobrenatural para obedecer a Cristo y servir a otros. Es Él quien nos convence de pecado y nos muestra nuestra necesidad desesperada de un Salvador. Es Él quien nos revela la belleza y la suficiencia de Cristo. Es Él quien aplica eficazmente la obra redentora de Cristo a nuestro corazón, quien la hace real para nosotros. Es una obra completa del Espíritu entonces. Totalmente. Es Él quien nos capacita para el arrepentimiento genuino y la fe perseverante. Es Él quien produce el fruto de un carácter transformado. La santificación desde el principio hasta el fin es descrita como una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Una obra en la que somos llamados a cooperar, sí, pero que recibimos y vivimos por fe. Esto marca un contraste radical, como señala Lambert, con cualquier enfoque que dependa primariamente del esfuerzo humano, de la disciplina personal aislada, o de las psicologías seculares que ignoran esta realidad espiritual fundamental. Bien,
Hagamos una recapitulación rápida de lo que hemos extraído de estas fuentes. Ha sido bastante denso, pero muy enriquecedor. La santificación no se presenta como alcanzar una perfección sin pecado en esta vida, ¿verdad? Ni como un logro personal basado en nuestro esfuerzo. Para nada. Se describe más bien como un viaje, uno que dura toda la existencia, iniciado y sostenido enteramente por la gracia de Dios, y energizado continuamente por el poder del Espíritu Santo. Eso quedó muy claro. Implica una lucha real y constante contra el pecado que, aunque ya no reina, todavía reside en nosotros. Sigue ahí. Y las herramientas clave para esta batalla diaria son un arrepentimiento sincero, específico y continuo, junto con una fe constante, activa y dependiente en Jesucristo. Exacto. Y comprender la santificación de esta forma tiene efectos profundamente liberadores, creo yo. Nos rescata de esa mentalidad de rendimiento, esa trampa de pensar que nuestra relación con Dios o su aceptación dependen de si tuvimos un día bueno o un día malo espiritualmente, algo que Jerry Bridges advierta mucho. Sí, esa trampa es muy común. Muchísimo. Nos reorienta hacia una dependencia humilde y agradecida de la gracia divina, en lugar de confiar en nuestros propios esfuerzos, que son tan inconsistentes. Nos ofrece una perspectiva que es, por un lado, muy realista sobre la dificultad de la lucha interna. Nadie niega eso. Pero, por otro lado, es inmensamente esperanzadora debido a la obra garantizada de Dios en aquellos que son suyos. Hay una seguridad ahí. Y para dejar una idea resonando, ¿no? Algo en qué pensar, si la santificación, esta transformación a la imagen de Cristo, depende en última instancia de la gracia de Dios y de la obra del Espíritu, no de nuestro esfuerzo aislado, ¿cómo debería eso reconfigurar nuestra manera de afrontar las luchas diarias contra el pecado? ¿Qué cambia? ¿Implica pasividad? ¿Simplemente soltar y confiar y ya está? ¿O quizás transforma la naturaleza misma de nuestro esfuerzo? Tal vez el esfuerzo ya no surge de la autosuficiencia o del miedo al fracaso, sino que brota de una dependencia consciente, de una confianza activa en los recursos que tenemos en Cristo, y de una gratitud profunda que nos motiva a cooperar con la obra que el Espíritu ya está realizando en nosotros. Esa paradoja de la responsabilidad dependiente. Me parece que es un hilo conductor clave en la visión de estas fuentes teológicas. Algo para seguir meditando.